1:20. Un tema que mantiene en vigilia a muchos. Hoy entiendo a la 1:30 de la tarde en La Moneda también hay anuncios acerca de estas materias. Bienvenido, Cristian Pino, ¿cómo estás? Sergio, queremos saberlo todo, entre el cuarto retiro, el IFE extendido, además que no solamente se está discutiendo el retiro del 10%, sino que el retiro del 100%. Hay 4 proyectos del cuarto retiro del 10% y hay 3 proyectos de retiro del 100% de los fondos, Cristian Pino. ¿Cómo estamos? Buenos días. Son 7 proyectos en total. Todos se van a empezar a discutir durante la jornada de mañana, 11 de agosto a las 13 de la tarde. Vamos a ir conociendo además cómo se van a agrupar estos proyectos, porque es parte de, no pueden avanzar a los 7, sino la idea es agrupar, y ahí veremos si efectivamente está el del 10%, está también el del retiro total que están promoviendo algunos diputados. Escuché que la UDI y Evópolis se cuadran con el gobierno, van a decir no al cuarto retiro. Todo esto por la posibilidad de la extensión del IFE, ¿o no? Exactamente, es lo que están pidiendo. Y si hoy día a la 1:30 de la tarde, como muy bien informado estaba Sergio Lagos, aquí damos cuenta el presidente de la extensión de este IFE, ellos dirían no al cuarto retiro, tanto diputados de la UDI como de Renovación Nacional, y eso la verdad es que frenaría entonces un cuarto retiro del 10%. Ahora bien, vamos a ver si quedan conformes con la extensión del IFE, porque hasta el momento no hay seguridad del mecanismo que va a significar esta extensión. Mucha gente está pendiente porque precisamente quiere saber si los montos que actualmente se están pagando, desde 177.000 hasta más de 826.000 pesos, si son una familia de 10 personas, van a mantenerse igual o van a ir disminuyendo la cantidad de personas a las cuales se les va a pagar, porque hay algunos que plantean lo siguiente: ya se está recuperando la economía, ya hay mayor actividad, ya las medidas de restricción de movilidad se están eliminando, y eso está permitiendo generar mayores puestos de trabajo, pese a que no se han recuperado el 1.000.000 de puestos que queda por recuperar. Entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? Focalizar en la gente que realmente lo necesita, y parte de los recursos que están destinados al IFE ir para fomentar la contratación de nuevas personas. IFE laboral, ¿no? El IFE laboral, no lo quieren mencionar así, pero efectivamente es aumentar los subsidios para las personas que tengan un nuevo trabajo, que tengan un contrato, en vez de los 50 y 70.000 pesos que se pagan hoy día. Hay una comisión de expertos que sostuvo que hasta los 250.000 pesos en el caso de los hombres y 350.000 pesos en el caso de las mujeres, para subsidiar mensualmente. Si el IFE se extendiera así como lo manejamos hasta el minuto, serían más o menos, un poco más en realidad, de 10.000 millones de dólares lo que tendría que girar el gobierno. Si se extiende, claro. Exactamente. Porque hasta diciembre. Claro, lo que pasa es que el IFE cuesta 3.000 millones de dólares mensual. Se pierde en los ceros. No, se pierde totalmente. Como que no tiene conciencia de la cantidad de... No tiene conciencia de lo que significa esa cantidad de plata, y la verdad es que es muy difícil dimensionar para la gente lo que significa eso. Pero son 3.000 millones de dólares mensuales, y muchos sostienen que efectivamente inyectando esa cantidad a la actividad laboral, fomentar planes, por ejemplo, inversión pública, va a significar ya un ingreso permanente más allá de cosas excepcionales. Solo un dato, son 3 veces los 10.000 millones de dólares, serían 3 veces el presupuesto de la Armada hasta el minuto. Claro, exactamente, ¿no? Y un porcentaje importante de todo lo que genera una actividad a nivel anual en el país, el PIB. Así Oye, que bueno, tenemos invitados también para ponerle pelos a la sopa. Pelos a esta sopa. Sabor a la cazuela. Está Daniel Núñez, diputado del PC. Diputada, ¿cómo está? Bienvenido, Daniel. Va a sumarse en la pantalla en cualquier minuto. Bueno, Núñez va en camino. Está el diputado UDI, Jorge Alessandre. Diputado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Va a aparecer en pantalla. Ahí está. Tomás Fuentes, también diputado de Renovación Nacional, y a la espera también del diputado PC, Daniel Núñez. A ver, diputado Alessandri, usted también tenía la posibilidad del retiro del 100%, porque hablaba en ese entonces del temor que infundía la pérdida de los fondos, la nacionalización de los fondos de pensiones. Cuéntenos, háganos un resumen, ponga en contexto para la ciudadanía lo que está pasando hoy, la propuesta del gobierno, su propuesta y lo que puede ocurrir en estas horas claves. Bueno, usted decía, Tonka, antes que los ceros se nos iban de la cabeza, ¿cierto? Son demasiados para calcular. Pero le doy un dato que es importante tener en cuenta esta semana. Cada vez que el Estado dice un mes más de IFE, son 8 años pagando ese crédito. O sea, un mes nos cuesta 8 años. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. 3 meses de IFE
24 años pagando el crédito. Y ese cálculo, ¿cómo lo saca? ¿Cómo se entiende? Aplíquelo en lo cotidiano para poder entenderlo a nivel ciudadano. Solo que las personas entiendan que cada vez que el Estado da el IFE, yo creo que hay que dar el IFE, que hay que darlo hasta diciembre, y que a partir de enero hay que ir convirtiéndolo en un ingreso laboral de emergencia. El ILE. El gobierno, como explicaba Cristian, dice de 70.000 subir a 250 al que encuentre trabajo. Yo voy más allá. Yo digo el mismo monto del IFE que se le siga pagando a una familia de enero hasta junio si un miembro al menos de esa familia encuentra trabajo formal. O sea, si a su familia le llegan 500.000 por IFE y un miembro de la familia encuentra pega en enero, que lo lleguen 500.000 por el IFE más el sueldo durante 6 meses. Okay. Para que vayamos incentivando también que la gente vaya a buscar pega. Pero yo le preguntaba por el dato. ¿De dónde saca usted el dato finalmente de que Chile se endeuda 8 años por cada mes que el IFE se extiende? Si usted nos puede explicar el dato. Uno puede entrar al Ministerio de Hacienda y ver las tasas que le dan al gobierno de Chile. Chile no tiene la misma tasa que Argentina, que países más riesgosos. Y también le puede dar el plazo. Y cuando el ministro de Hacienda sale a buscar plata en deuda, le dan ciertas tasas y ciertos plazos que están publicados en Internet hoy día. Y eso sería la tasa que obtiene Chile sin negociar, sin que el ministro vaya a Europa, al Banco Mundial, a buscar un mejor plazo. Pero eso sería una tasa normal que recibe Chile. Nos costaría 8 años pagarlo. Pero es en el supuesto, perdón Sergio, es en el supuesto, diputado, si es que llegara a sacar o ir a endeudarse en el exterior. Porque, claro, si es que se endeudara, pero efectivamente los recursos que van saliendo van generándose también de ahorros que tiene el Estado y de otras fuentes de recursos. O sea, esto es una suposición. Si hoy día no tenemos nada, entonces nos vamos a endeudar afuera, eso significaría, pero hoy día por el momento hay algunos fondos soberanos. Hay arcas fiscales. Exactamente. Claro que sí. Quisiera preguntarle al diputado Fuentes, porque creo que zanjamos este punto. Usted fue muy categórico, ayer lo escuché diciendo que el Ejecutivo una vez más llegaba tarde con la declaración acerca de si se extiende o no se extiende el IFE. ¿Cuál es el tenor de esas palabras, diputado? Sí, yo creo, Sergio, primero agradecer la invitación. Yo creo que el gobierno lo ha hecho súper bien en hacerlo mal, en llegar tarde. Primer retiro, segundo retiro, tercer retiro. ¿Cómo no va a ser lógico que si estuvimos en semana distrital, todos los parlamentarios en nuestros distritos nos hayamos puesto de acuerdo con el gobierno en una propuesta en conjunto? Sin embargo, el gobierno prefiere que hoy día estemos todos los parlamentarios en el Congreso, los periodistas nos saquen palabra, nos saquen compromiso, aún siendo las 10:28, no tenemos información del gobierno, y a las 13:30 el gobierno va a anunciar algo que ni siquiera lo ha conversado con nosotros. Entonces yo creo que parece que el gobierno diputado, como que se fue un poco. A ver, hable de nuevo. Cuenta hasta 3. A ver. 1, 2, 3. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Ya, pero entonces, si el gobierno hoy presenta un IFE extendido, por ejemplo, hasta diciembre, dejemos ahí veremos lo que va a pasar con este IFE laboral y la posibilidad entonces de potenciar el retorno al trabajo formal. ¿Usted cómo va a votar el 10%? ¿El retiro del 10%? Lo que pasa, Tonka, es lo siguiente. Este IFE extendido evidentemente había que haberlo anunciado antes. De hecho, algunos diputados firmamos una indicación para que esto fuera en diciembre. Sin embargo, en el trámite legislativo nos dijeron no importa porque en el proyecto de ley va a quedar prorrogable en la medida de que sea necesario. Entonces, lo dábamos más o menos por hecho porque obviamente las cosas podían mejorar. Cuando las cosas no han mejorado, entonces a los ciudadanos hay que darles seguridad. Distinto a eso es abordar los 7 proyectos que hay. Porque, por ejemplo, en los 7 proyectos que hay, Tonka, mira, independiente que lo deba Tomás Fuentes de su bolsillo o que lo deba el Estado, alguien va a tener que pagar después los 50.000 millones que ya se han retirado los fondos de pensiones. Pues, si la gente no va a vivir con pensión cero. Entonces, ¿quién lo pague es un problema? Pero también hay ciertos detalles en los cuales se puede avanzar. Por ejemplo, en los fondos de pensiones, que se está viendo hoy día la discusión para largo. Por ejemplo, podríamos avanzar en causales objetivas que permitan retirar los fondos. Entiéndase, el pie para una casa,
los que están pronto a jubilar, hombres con 60 años, o sea, 5 años antes de la jubilación, o mujeres con 55, que tengan montos menores, o sea que su pensión va a ser tan bajita que no les va a hacer mayor provecho. Eso para el retiro del 100%. Claro. Ahora, diputado, la verdad es que es relevante ir conociendo la posición de los respectivos diputados del sector para saber si efectivamente se va a discutir el retiro del 10% y no con estas variables que usted está planteando del 100%. ¿Usted va a apoyar o no va a apoyar si se extiende el IFE? Yo tengo la esperanza, pero cada vez me queda menos, de que el gobierno anuncie cuanto antes una extensión del IFE tal cual como está hoy día, que sí, es muy costosa, pero en definitiva es la única ayuda concreta que los chilenos pueden recibir. Este IFE involucra hoy día 15 millones de chilenos. El retiro de fondo pensión, el cuarto, ya tiene a 4 millones de chilenos afuera. Entonces, yo me inscribo 100% por el IFE, pero le pido al gobierno que se deje de la incertidumbre y lo pueda anunciar cuanto antes y, por favor, sin letra chica. Como bien dice Jorge, avanzar después con el ILE. Claro, Está agotado, diputado Fuentes, porque esa sensación de decepción permanente se ha ido acumulando en sus expresiones y en sus dichos. ¿Por qué tanta desconfianza si a todas luces pareciese que el mejor camino entre todas estas dificultades es la extensión del IFE? Porque me causa frustración llegar a un congreso donde tú tienes tus colegas y estamos todos preguntándonos qué vamos a hacer, qué respuesta le vamos a dar a los chilenos. Cada vez que uno sale en un programa te escriben por Twitter, por Instagram, por Facebook. Entonces para mí es inentendible que la semana pasada el gobierno no se dio cuenta, perdón Sergio, en 24 horas cómo está Chile. ¿Estamos mal? ¿Estamos mejor? No. Ya sabemos cuánto empleo nos falta todavía por generar, ya sabemos las condiciones que estamos viviendo. Era mucho mejor aprovechar la semana que teníamos distrital para ponernos de acuerdo y llegar todos hoy día con un discurso claro y contundente. Pero hacer llegar al Congreso sin discurso y sin información, creo que es de una responsabilidad gigantesca. Son datos que se entregan por parte de las aseguradoras y que, de acuerdo a los cotizantes, de acuerdo a ya una vez aprobado, potencialmente hablamos qué pasaría con los pensionados. 1 de cada 5 afiliados no podrá retirar nada porque ya está agotado. Sus fondos son cerca de 2.132.000 personas. Pregunta, en el último retiro a las personas que no les quedaban fondos, el gobierno les aportó. Sí, fue una propuesta, el gobierno le aportó 200.000 pesos. ¿Se acordarán ustedes que los que no tenían 200.000 pesos para tener? Pero eso fue una iniciativa del Ejecutivo, que no necesariamente va a significar que hoy día nuevamente esté presente. Entonces, hay 2.420.000 afiliados que sacarían el total de sus ahorros, ya con este cuarto retiro, que se suman a los 2.132.000, entonces quedaríamos en aproximadamente 4,5 millones, 5 millones de personas que quedarían sin ahorros previsionales. Gravísimo. Es decir, un 43% de los pensionados activos, ya si consideramos cerca de 10 millones, un poquitito más. La siguiente lámina nos va a dar cuenta de cuáles son las características o las cantidades que podrían retirar las personas que pueden sacar sus ahorros de las que van a tener algún tipo de ingreso o de retiro. 950.000 podrían sacar menos de 100.000 pesos. Por eso se plantea aquí esta dualidad. ¿Es mejor un cuarto retiro o es mejor un IFE con los montos que se están entregando? Y 2 millones aproximadamente de afiliados podrían sacar menos de 500.000 pesos. De nuevo, si hay una persona, por ejemplo, jefa de hogar, que es el único que tiene ahorros previsionales y son 5 personas, sería mucho menos que el IFE. ¿Cómo se podrían llegar a cruzar las informaciones de quiénes son los que componen y que pertenecen al IFE, los que están en el registro social de hogares? ¿Y quiénes finalmente son los que están en esos dos grupos, sobre todo en el primer grupo? Porque muchas personas puede ser que no estén accediendo al IFE por su realidad, por su condición, pero sí necesitan, por ejemplo, el cuarto retiro, porque los ayudaría. Ahí no se alcanza a hacer ese cruce de información. No se alcanza a hacer ese cruce, es un dato administrativo. Hoy día se le está entregando el IFE a prácticamente 15 millones de personas, de acuerdo al último balance que se hace, muchos de ellos activos dentro del sistema de AFP, pero habría que hacer ese cruce de datos administrativo que en este caso no está
está hecho. Si avanzamos con la siguiente lámina, Donca nos va a dar cuenta de lo siguiente. ¿No hay más? Ya, no. Entonces, pero tú manejas el dato. Sí, no, yo manejo el dato, era que solamente el 5% de las personas podrían sacar el máximo, que son 150 UF, pensando en que además este proyecto de retiro del 10%, no del 100%, vendría relativamente similar en cuanto a características con respecto a los otros. Tengo una duda que tiene que ver con la incerteza además de lo que va a pasar con el Delta. Porque, perdóname que lo ponga en este contexto, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con esta situación. No sabemos si en marzo del próximo año vamos a tener que estar encerrados nuevamente. Eso todavía es ciencia ficción. ¿Hasta dónde nos alcanza la caja para poder seguir extendiendo un IFE, por ejemplo? Bueno, esa es una de las interrogantes que se plantea. Hoy día China da cuenta del aumento de casos más amplio en los últimos 7 meses. O sea, con la variable Delta. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, donde en Florida, por ejemplo, ya nuevamente todo el sistema hospitalario está muy estresado. No sabemos en qué minuto esto puede significar un rebrote, puede significar nuevamente el cierre de las actividades y por ende la necesidad de tener más recursos. Hay ahorros en nuestro país, el Estado tiene ahorros, los fondos soberanos que tiene que administrar para esto. Y después la otra posibilidad de ir endeudándose, pero efectivamente en la medida que la carga fiscal, que se vayan ocupando de esos ahorros, que Chile esté más endeudado, el poder acceder a esos recursos se hace más caro, eso es evidente. Oye,